Claro, claro. Buenos días, Kiara. Nicole. Buen día. Buenos días, Nicole. Sí, en eso estamos seguros. Sí. Y aquí, sentado aquí, así yo aquí haciendo clase. Claro, y el sol aquí me permite ver el telón. Buenos días, Nicole. Ya, estamos. Entonces, filosofía política llegando a su fin, queda esta clase y las dos clases de la próxima semana. Se acabó. Es terrible. Felicidad para ustedes. Esta, cuatro, esta, la del viernes y la otra de la próxima semana. Una de esas va a ser síntesis, porque la clase acerca de la universidad la voy a hacer en educación ciudadana. ¿Ya? Ya. Y aquí no hay nada que recordar, no hay nada que decir, que aquí cada uno sabe de la letra del zapato. Tenemos algo. A ver, con lo que me gustaría empezar la clase. Estoy grabando, dejo de presentar una pantalla. ¿Ya? Ya. ¿Se acuerdan que, a ver, la clase anterior? No. Hace dos clases atrás, vino una clase que hablaba al suelo. ¿Se acuerdan de ese discurso del Estado Nacional? Ya. ¿Cierto? Entonces daba a entender claramente que Patricio Elwin había sido un férreo opositor a la dictadura. Eso daba a entender. Y también daba a entender que no justificaba para nada los hechos del 11 de septiembre de 73. Entonces, todo eso daba a entender su discurso del cual iba un fragmento como de 2 minutos. ¿Ya? Ahora quiero ir atrás, porque toda la clase va a ser una vuelta atrás. Y quiero que vean estas declaraciones, que también duran 2 minutos, porque más de eso hoy en día es joven. Esta entrevista que le hacen a Patricio Elwin en 1973, ojalá me entregaran alguna opinión. ¿Y qué esto resulta? ¿Ya? Entrevista a don Patricio Elwin, realizada en 1973. Miren por favor las opiniones. ¿Ya? Ya, ahí está. Entonces me dijeron que como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.
Rewind, repito todo. Don Patricio Baldwin dice una palabra clave, buenos días Catalina, dice pronunciamiento. ¿Se acuerdan la clase anterior? Y don Patricio Baldwin que dice claramente pronunciamiento, no golpe de Estado. Él dice pronunciamiento, dice para las Fuerzas Armadas solo se adelantan para evitar una dictadura comunista o una guerra civil. Está clarito. ¿Ya? Parece increíble estas declaraciones, pensando en que es el posterior presidente de la transición a la democracia, donde condena todo esto, pero en el momento no los condena. ¿Me entienden? Ahora el contexto y no solo el contexto, sino que de qué trata el recurso que acabamos de ver es solamente para que vean la diferencia de opinión de una persona 17 años después. ¿Ya? 17 años después. ¿Ya? Perfecto, vamos entonces. Estamos presentando la pantalla, estamos grabando y vamos con la clase de hoy. Esto ya está terminando. La clase de hoy sería la que está acá. Claro, la que está aquí. No podía dejarlo pasar, ¿cierto? Una vuelta atrás, pero no importa. Vamos y regresamos otra vez. Profe, está silenciado. Tu micrófono. Increíble. Bueno, yo también vi que sí, pero bueno, es que a veces la estupidez humana no tiene límite. Listo, ahí estoy, disculpen. Ya, ahora sí. Estamos presentando, estamos grabando, levanto la clase de hoy. ¿Esa? Sí, ahí está. Ya. ¿Cierto? La Constitución Política de la República de Chile, 1980, un salto pequeño atrás, ¿ya? Y luego vamos a continuar hacia adelante. Vamos a caracterizarla en alguna medida, vamos a saber cómo llegamos a esa Constitución, por qué se necesitaba, según este régimen, esta dictadura, este tipo de Constitución, y cuáles son las principales consecuencias que trajo para ese periodo, y no solamente para ese periodo, sino que también hasta la actualidad, porque hoy en día tenemos un proceso constituyente debido a que queremos eliminar gran parte, o no, la totalidad, estoy hablando, la totalidad de esa Constitución de 1980. ¿Bien? ¿Qué es una Constitución, Verónica? Así como porque como no ha venido, entonces va a molestarle un rato. Buena pregunta, listo, no importa. Ya. ¿Sí? Cuando salga la Constitución ahora, ¿Sí? la despache, ¿Sí? será publicada, ¿cierto? Por supuesto, claro. Promulgada. Promulgada. ¿Sí? ¿Usted cree que la va a leer como para decir sí? No. No. La va a hacer como Por supuesto. La convención. Sí, claro, porque normalmente en Latinoamérica los votos son amorosos. Entonces, por eso es que se cuestionan tanto las encuestas, porque el que va arriba normalmente causa un efecto de votemos por ese, porque si no, el voto es perdido. ¿Ya? Hay mucho efecto de masa aquí, en que nadie lee nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿Verónica, usted vota? ¿Alcanza a votar? Por la edad, ¿cierto? Ya. ¿Leyó todos los programas de gobierno? Ya está. Ya está, ¿cierto? Ahí está. Entonces, bueno, probablemente no sea el caso, pero puede ser que Verónica se vea influenciada por familia, amigos, la tele, pero en ningún caso por la lectura del programa del gobierno, porque en Chile no leo. Mire, un ejemplo cortito. Ayer me decían, profe, ¿por qué tengo que hacer la guía
de educación ciudadana que usted mandó al correo? Si yo ya hice todas las pruebas. Bueno, ¿leyó el correo? No, solamente leí el encabezado. Ya está. ¿Y qué decía? Se exceptúan de esto los alumnos que... Ya está. ¿Listo? Así que, no, sí, de todas maneras. Bueno, es muy corto. La Constitución es el documento fundamental, la Carta Magna, un conjunto de leyes principales, ¿cierto?, que rigen un país bajo un Estado de Derecho para que no los gobernantes y los gobernados se sometan al imperio de la ley, y no de manera arbitraria. Recordemos que cuando no había una constitución, había un rey. Entonces el rey decía, Verónica de Mirifeo, cortémosle la cabeza. Y nadie podía oponerse o decir, oiga, mi rey, pero aquí hay una constitución que dice que usted no puede hacer eso, que ella tiene derecho a un debido proceso, que hay que enjuiciarla, ¿cierto? Y además, mire, justo acá dice que no hay pena de muerte. Por lo tanto, para eso está una constitución y para eso la tenemos, ¿cierto? Vamos a la de 1980. ¿Recuerdan el contexto en el que fue promulgada? Fue promulgada, ¿cierto?, dentro de una dictadura. Ya ha entrado el tiempo de la dictadura, es el 80, y la dictadura parte el 73. O sea, habían pasado 7, 8 años ya del comienzo de la dictadura, pero hasta ese momento, hasta 1980, ¿qué constitución estaba vigente en Chile? La de 1925, y usted dice, oye, mira, la de 1925, ya había pasado un montón de tiempo, de cuando Cielito vino, volvió a Chile y con Carlos Ibáñez del Campo firmó la Constitución, ¿cierto?, para terminar con el régimen parlamentario. Ya está, ¿cierto? Por lo tanto, la dictadura dijo, no, aquí hay algo, ¿cierto? Sí, todo el mundo nos dice que somos una dictadura, por lo tanto, tenemos que validarnos. ¿Cómo nos validamos ante la población? No solamente la población, ante el mundo. ¿Cómo nos legitimamos? Que nos digan, mira, partidos como de dictadura, pero ya son un gobierno legítimamente reconocido por todas las personas, mira, porque pasó esto. Una constitución, ahí está. ¿Cómo entregamos validez a este gobierno luego de ya el golpe militar? Con una constitución, ¿cierto? Esa es la mejor forma. Por lo tanto, surge una ideología a partir de este caballero asesinado en democracia, siempre se me va el nombre, Jaime Guzmán, ¿cierto? Y se redacta una nueva constitución, principalmente, como ya dije, para ser como país, ¿cierto?, como gobierno aprobado ante la sociedad chilena, la ciudadanía, y también, por supuesto, ante el mundo. Para esto, y ya lo he mencionado en otras clases, se convoca un plebiscito. Usted me dice, pero profe, pero qué espectacular, un plebiscito, si esto es lo más democrático del mundo. Claro, un plebiscito, pero ¿había partidos políticos? No. ¿Habían registros electorales? No habían registros electorales. Hoy día usted nace y inscripción automática, y luego voto voluntario, ¿cierto? Ya, pero en ese tiempo había que ir a inscribirse, porque no existía lo que se llama internet. Había que ir a inscribirse. Pero recordemos que en 73 se acabaron los registros electorales, se acabaron los partidos políticos, ¿ya? Por lo tanto, ¿y dónde vamos a votar? Hoy día nos preguntamos dónde vamos a votar, y sabemos qué local, sabemos qué mesa, la información en el server. En este momento, hoy hay que ir a votar, ¿y a dónde? Ahí, al más cercano. Y ahí uno llegaba con el carnet de identidad, pero no así, pero llegaba así, llegaba con el carnet de identidad, vengo a votar, ¿ya? Porque se convocó para un plebiscito en que se iba a votar sí, apruebo la Constitución, no la apruebo. Con esos resultados. Y miran, oiga, profe, pero el sí arrasó por paliza. Claro, pero ya les digo, ¿íbamos a votar? No íbamos. Iban a votar con el carnet de identidad, y el carnet de identidad, era el voto, una estrella, miren, ya aquí partimos mal, o sea, una estrella para el sí, ya, y un círculo ahí todo feo para el no, o sea, la estrella es lo bonito, diría alguien, ¿cierto? Claro, llama la atención, ya, votemos por la estrella, porque la estrella siempre es lo bonito, su círculo es lo feo, ¿ya? Entonces iba la gente, votaba, cerraba el voto, lo depositaba en la urna y le pegaba un sticker al carnet de identidad. Pero Verónica, usted le sacaba el sticker y se iba a votar al local de más allá. Esto es real, ¿ya? Y usted podía votar múltiples veces, porque solamente el sticker, porque no había registro electoral. No estaba obligada a votar en ese local, sino que podía votar en el más cercano y luego ir a votar a otro lado. Hoy día los chilenos, ¿qué dicen? Estucho este plebiscito, así tal cual, ¿cierto? Es ilegal, es mentira. ¿Ya?
Pero la dictadura buscó la forma de legitimarse, ¿cierto? Y ahí tenemos un fragmento, ¿ya? Tenemos un fragmento, una fuente, ¿cierto? Discurso del general Pinochet, ya una vez aprobada la Constitución, o sea, también promulgada. Y miren, voy para allá, lo que dice aquí. Lo que dice aquí. Verónica, ¿usted alcanza a ver? ¿No la a veces que alcanza a ver? Ay, listo, perfecto. Yo también. Y yo sé quiénes son también. Bien, y dice, deseo destacar el hecho que procura impedir la actividad política. Claro, pero ¿de quién? De los que no le conviene que participen en política, o sea, el más puro estilo de Gabriel González Videla cuando proscribió al Partido Comunista una ley maldita. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ya está. Ahí está. De la actividad política, de las doctrinas que atenten contra los valores esenciales de nuestra tradición, que fomenten la violencia, el enfrentamiento como forma de acción. ¿Quién es? Cualquier partido de índole marxista. Cualquier partido que dijera, me encanta la lucha de clases, no, eso no lo necesitamos aquí, no lo queremos, ¿ya? Por lo tanto, se han dictado disposiciones legales, ¿cierto?, para la justicia militar, ¿ya? Que faciliten la acción de las fuerzas de seguridad, que es Fuerzas Armadas, ¿cierto?, contra los violentistas. O sea, cualquiera que dijera, yo soy marxista, yo soy comunista, yo soy socialista, inmediatamente ahí, asociado a acciones violentas, ¿ya?, atemorizar a la ciudadanía, por lo tanto vamos a actuar contra ellos, ¿cierto? O sea, damos vuelta a toda esta idea de democracia, porque como si en la democracia se supone que aceptamos todas las opiniones, aunque no todas son correctas, todas las opiniones son válidas. Voy a emitir una opinión falsa, pero voy a emitir una opinión que podría para alguien llegar a ser verdadera. Todas las personas que tienen el pelo más largo que yo y la piel más oscura que yo deben ser fusilados. ¿Es válida? ¿Alguien diría, hoy es súper válida la opinión? No todas son válidas. Una opinión es tan válida como los argumentos que la sustentan. Filosofía, ¿cierto? Ya está. Bien, por lo tanto, ojo, no todas son válidas. Las podemos escuchar, pero no todas van a ser aprobadas. ¿Ya? Por eso, cuando se discute en el Senado, en la Cámara de Diputados, todos hablan, ¿cierto? Pero hay una opinión que prevalece, ¿no?, según los argumentos que cada uno de ellos da. Bien, ahí está el famoso sticker, K-moneda, es casa de moneda, ¿cierto? Porque lo emitía. Pero el sticker es bien, no sé, pues hoy día lo podríamos copiar hasta en la impresora de mi casa, ¿no? Claro, pero no tiene ningún sello, ningún código, ningún, ¿cómo se lee lo de la tarjeta de crédito hoy día? Ya, ningún chip, no, un sticker. Se lo sacaba y yo iba a votar allá al otro lado. Eso está pegadito ahí en el carnet. Ahí está el famoso sticker, ¿ya? Y ahí están los resultados. 67,29, presidente Pinochet llama a la unidad, crear 1 millón de empleos, homenaje a la mujer, ya parecía muy inclusivo, vasto plan social para los próximos 8 años. Porque hubo una cosa, no le había contado, tenía reservado para ahora, que esto no solamente aprobaba una nueva constitución para Chile, sino que aprobaba que el general Pinochet siguiera siendo el presidente de la República por los siguientes 8 años. Por lo tanto, si esto se promulga el 80, no es casualidad que justo el 89 fuéramos a elecciones del sí y el no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la elección del sí y el no para preguntar si Pinochet seguía o no seguía? Era porque ahí se cumplían esos 8 años y la Constitución decía, el 80 decía, en 8 años más, llamamos otra vez y preguntamos, ¿quieren que siga? ¿Quieren que pare el general Pinochet? Y ahí el resultado es no, eso no se les puede olvidar. 8 años después. Bien, esto fue un intento, así como un intentito de llamar a votar no. Plebiscito sin registro electoral. Estos son panfletos de la oposición. Una oposición que tenía que trabajar oculta, anónima, ¿ya? No como hoy en día, votando en cualquier mesa con el carnet de identidad, bajo vigencia del estado de emergencia, sin partidos políticos, y lo más extraño, bajo la permanente amenaza a la oposición de detenciones, expulsiones, secuestros, sin libertad de prensa, por supuesto la prensa totalmente controlada por el régimen dictatorial, sin derecho de reunión,
¿Cómo calificar este plebiscito? La gran farsa. Y hasta el día de hoy así se considera. Pero hay un sector político que dice, no, aquí el régimen militar, porque hablan así, no dicen dictadura. Aquí el régimen militar que se pronunció, que no dio un golpe de Estado, aquí fue legitimado. Ya está. Y eso queda hasta el día de hoy para cierto sector político. ¿Ya? Aquí llegamos a los artículos transitorios. Ya, estos duraron, como decimos siempre los profesores, duraron lo que tenían que durar, o sea, duraron durante la dictadura. ¿Ya? Y luego ya acabaron porque fueron modificados. Esto, tal como el nombre lo dice, fueron transitorios, ¿ya? Son temporales, ¿ya? Y se establecen pensando que no están las condiciones para transitar plenamente a la democracia. No pueden haber todas las libertades, pues Verónica, usted no se puede ir de carrete y salir de noche a la hora que quiera, y volver a la hora que quiera, y reunirse en la plaza, y tener un diario, y en el diario decir lo que quiera, y derecho a reunión, y libertad de prensa. No. Libertad de tránsito, no se puede, porque no están las condiciones todavía, porque todavía es muy peligroso. Todavía hay elementos de izquierda, violentos según esta dictadura, que quieren acabar con esta democracia. Por lo... Nelson, ¿qué pasa? Hasta así como chileno. Ya. No están las condiciones todavía. Entonces, primero, se mantiene el estado de excepción constitucional. Ya les he explicado, ¿cierto? Estas fiestas de toque a toque, ¿se acuerdan de Verónica? ¿Se acuerdan lo que son? Ya. Uno llegaba con su free, imitación de la Coca-Cola, con su free bajo el brazo, su paquete de papas fritas, la cooperación para la convivencia, y se juntaban a las 8 de la noche, y hasta el otro día que terminaba el toque de queda, nadie se iba para la casa, por eso se hacían fiestas de toque a toque. Estado de excepción, donde por supuesto no estaban todas las libertades que tenemos hoy en día. Miren, mantener la restricción de libertades civiles y políticas, reunión, libertad de prensa, expresión, asociación, de tránsito, era terrible. Yo recuerdos bastante tengo de cuando yo era chico, ¿ya? Lo que les dije anteriormente, el general Pinochet, transitorio, porque ahí lo está diciendo, sí, transitorio, pasajero, se mantiene como presidente hasta el 88. Y el 88, ahí vamos a llamar otra vez a plebiscito, al siguiente, para ver si sigue o si no sigue. ¿Ya? Y en ese plebiscito, no se le olvide, en el que el general Pinochet le van a decir no. ¿Ya? Y ahí se va a producir la vuelta a la democracia. ¿Bien? La Junta Militar de Gobierno mantiene el ejercicio del poder constituyente y legislativo. Pausa, vamos con Nelson. Para cuando fue el otro plebiscito, ¿seguía en la misma modalidad del sistema electoral? No, acuérdese que en esa clase que se llama la recuperación de la democracia, en una diapositiva aparece que Nelson me pregunta si ya para el plebiscito del sí y el no, pero del 88, del 89, siguen estas condiciones del sticker, que no hay registro electoral y que no hay nada. Yo le respondo que no, que hay una diapositiva en la clase de recuperación de la democracia en el que dice que cuando la dictadura dice ya, vamos al plebiscito del sí y el no, la oposición pide ciertas garantías. Por ejemplo, la conformación de un TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones, para observar, para que todo sea transparente. Otro, que vengan observadores internacionales, ¿ya? También para que la elección sea transparente, para que no se roben los votos, no se roben las urnas, ¿cierto? Otro, apertura de registros electorales, para que nos fuéramos a inscribir, ¿ya? Y nos fuera asignado un local de votación, una mesa y un número de inscripción, ¿ya? Entonces, íbamos a votar. Este es mi local, está todo muy informado. Era así, iba a este local, este es mi local, esa es mi mesa. Yo iba, votaba, carnet de identidad. Sí, don Jorge Ramírez, aquí. Ya, firme acá, me pasaban el voto. Yo estaba chiquitito, pero así era. Me pasaban el voto, entraba a la Cámara Secreta, votaba, salía, depositaba el voto en la urna, foto, ¿cierto?, con el presidente y el dedo entintado. ¿Saben por qué el dedo entintado? Porque se consideraba, ya no se hace, que era una medida más para evitar que yo pudiera ir y votar en otro lado. No debería
haber pasado porque mi registro electoral estaba aquí, en la escuela era de acá. Entonces, si yo iba a otra escuela, como hasta el día de hoy, ¿cierto? Yo no me iban a encontrar mi nombre en ninguna mesa, pero se pensaba que el dedo encriptado iba a evitar más aún que yo fuera a votar a otra vez. ¿Ya? Así que no, su respuesta, no, ya estaba todo en orden. Ah, y otra cosa, se reabren los partidos políticos, recuerdo, se forman otra vez partidos políticos. ¿Ya? La Junta Militar, también entre los artículos transitorios, se considera que mantiene el ejercicio del poder constituyente y legislativo. Es decir, ¿quién tiene el poder de modificar la Constitución? Solamente estos caballeros que están allí, o nadie más. Verónica, ¿había Congreso? ¿Sí? 1980. ¿Habían parlamentarios, diputados, senadores? No, había sido cerrado el 73. No había, ¿cierto? Y por otro lado, ahí está muy claro, muy bien la respuesta de Verónica. ¿Y el poder legislativo? ¿En manos de quién? De la Junta Militar de Gobierno, quien hacía las leyes, ellos, ¿ya? No había un Congreso, no había parlamento, no había parlamentarios, ¿cierto? Todas las decisiones las tomaban ellos y nadie más. Y el Poder Judicial, me preguntaron ustedes. Sí, el Poder Judicial se mantenía más independiente, entre comillas, pero una persona, esa persona que está ahí, esa pobre persona que está ahí, que la están registrando, por evadir el toque de queda, por infringir el toque de queda, era enjuiciado por la justicia militar, y ahí teníamos un problema, no por la ley ordinaria. ¿Ya? Si esta persona la pillaban robando a las 12 del día, por supuesto, justicia ordinaria, ¿ya? Pero al cometer un delito de este tipo, justicia militar, entonces iba por otro camino. ¿Ya? Y en la justicia militar los jueces eran militares, entonces totalmente controlado, ¿cierto? Artículos transitorios. Y ahí está el general Pinochet, con la Junta de Gobierno, ¿cierto? General César Mendoza Durán, almirante José Toribio Merino Castro, general Fernando Matei, ¿ya? Y el general Pinochet firmando la Constitución de 1980. Y ahí Pinochet inició un periodo de 8 años, ¿cierto? Ahí Pinochet inicia periodo de 8 años. Ya está en la moneda, y así anunciaba la segunda, que tenía un valor de 15 pesos el ejemplar. 15 pesos, ¿ya? Así lo anunciaba, y así es el primer día que entra la moneda y se le rinde en honores como presidente de la República. ¿Ya? Pero también hay artículos permanentes, y que estos son los que han arrastrado diferentes problemáticas hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que una vez tuvimos una breve y humilde clase de Historia Constitucional de Chile, donde yo hacía la típica pregunta, luego que me detenía en cada constitución y decía, 1833, una constitución de carácter eminentemente presidencialista, donde el presidente tenía que gobernar como un rey, ¿ya? Como un rey, donde la gente había que civilizarla, donde la democracia no era para las personas. Algún día va a llegar la democracia. 1833. ¿Quién pensaba así? ¿Quién era el caballero y el ideólogo de esa constitución que pensaba de esa forma? Que decía pan y bizcochuelo, que decía el pueblo tiene que ser gobernado por el peso de la noche. ¿Santiago? Portales, ¿cierto? Desde 1833 nosotros tenemos una constitución o constituciones o gobierno eminentemente presidencialista, excepto un periodo que ustedes deben recordar, ¿ya? Por lo tanto, el presidente de Chile tiene poderes otorgados bastante amplios con respecto a sus pares de Latinoamérica, desde siempre, ¿ya? Desde siempre, desde 1833 en adelante. Y después de 1833, ¿tuvimos un periodo que no fuera presidencialista, Verónica? ¿Recuerda usted? Y que paradójicamente no cambió la Constitución. La República Parlamentaria, ¿cierto? Pero durante la República Parlamentaria, 1891-1925, seguían rigiéndose por la Constitución del 33. Si la Constitución no cambió, era un régimen parlamentario de facto, ¿ya? A la chilena, ¿ya? A la chilena. Pero fue el único periodo en que paró quizá en alguna medida este presidencialismo, y posteriormente llega Cielito Lindo, Alessandri en 1925, se crea la nueva Constitución, y todo ese periodo hasta el día de hoy se llama periodo presidencialista. ¿Ya?
entre los cambios que tenemos en esta constitución en ese momento, se establece el sistema de mayoría absoluta. ¿Se acuerdan cuando don Salvador Allende resultó elegido y sacó el 30 y algo por ciento y Alessandri sacó también el 30 y tanto por ciento? ¿Y qué tuvieron que hacer? Simbólicamente al Senado, ¿cierto? Y el Senado era el que elegía, el Parlamento ratificaba normalmente al que había obtenido más votos, aunque hubiese sido uno. Por lo tanto, ratifica a don Salvador Allende. Hoy en día, ¿es así? No. No, porque si no hay mayoría absoluta de ninguno de los candidatos que está para presidente, y ustedes lo van a ver ahora seguramente, pasamos a segunda vuelta. Y un mes después se hace todo el proceso nuevamente y vamos entonces a una segunda vuelta, donde pasan las dos primeras mayorías y ahí el que obtiene más votos, 50 más 1, mayoría simple, entonces es el presidente de la República. Entonces, esto se estableció como artículo permanente. Otra, el presidente es colegislador. ¿Se acuerdan de Educación Ciudadana? El presidente en Chile puede mandar un proyecto de ley al Congreso para ser discutido. Lo puede elaborar, lo puede diseñar, lo puede idear, pero no participa de la discusión. ¿Ya? Por lo tanto, es un colegislador. No en toda Latinoamérica y no en todo el mundo los presidentes son colegisladores. Pero en Chile es tan presidencialista nuestra Constitución que lo permite. Otra, y esto ya aquí empieza la parte increíble. ¿Les suenan los senadores designados? Bueno, en Chile los senadores son elegidos democráticamente, ¿cierto? Por voto popular. Bueno, esta Constitución quiere dejar amarrado todo tan cuadradito, como ya se lo señalaba en la clase, hace 2 clases atrás, que establecen los senadores designados. ¿Y quiénes son estos? Son designados principalmente por el Poder Ejecutivo, por la Corte Suprema, por el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Y quiénes van a ser? Por ejemplo, ex rectores de universidades, ex ministros, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ex ministro de la Corte Suprema, pero designado a dedo. ¿Ya? Designado a dedo. Y esos son los designados. Eso duró bastante poco. Se acabó, afortunadamente, porque esos tienen que ser puestos de votación popular. Pero la Constitución lo permitía, senadores designados. No solamente eso, sino que también estableció senadores vitalicios. ¿Y quién iban a ser los senadores vitalicios? Los expresidentes. Termino mi periodo de presidente, inmediatamente, ¡pum!, al Congreso. ¿Ya? Para ser senador vitalicio. ¿Quién alcanzó a ser senador vitalicio? Bueno, ese caballero que está ahí, el general Pinochet, alcanzó, ¿ya?, a ser senador vitalicio. Pero una cosa, ustedes quizás no han reparado en esto. Cuando sale la Constitución y establece, por ejemplo, senadores designados vitalicios, no había Congreso. O sea, todo esto se está pensando para el futuro, para algún día. ¿Ya? ¿Y por qué para algún día? Porque algún día esto se va a acabar. Yo creo que hasta Hitler pensó que eso algún día se iba a acabar. Y esta gente de la dictadura ya ha pensado que esto se va a acabar. Pero vamos a dejar todo armado de tal forma, tal como esa cita de Jaime Guzmán que les mencioné, vamos a dejar todo armado de tal forma que al gobierno que venga después de nosotros le cueste gobernar. ¿Para qué? Para que la gente diga, mira, ese gobierno fue un fracaso. ¿Y a quién van a llamar de nuevo? A nosotros. Afortunadamente no fue así, ¿ya? Y los senadores designados y los vitalicios desaparecieron, afortunadamente, ¿ya? Y aquí tenemos algo que a ustedes les debe sonar por las noticias continuamente les debe sonar, y hay en discusión mucho también en la Constituyente, que es el quórum calificado. ¿Les suena la palabra, así la expresión? ¿Quórum calificado? Ya. ¿Qué dice la Constitución? Dice que dependiendo de la importancia de la ley que se va a votar en el Congreso, necesita diferentes quórum. ¿Ya? Si son muy importantes, por ejemplo, un cambio en la Constitución, necesita un quórum más alto. Imagínense que aquí tenemos los 40 compañeritos del cuarto E, voy a inventar, ¿ya? Y hay que modificar el reglamento de evaluación del colegio, ¿ya? Y hay que modificar que ya ustedes no quieren que la nota vaya de 1 a 7, ustedes quieren que vaya de 1 a 10. Eso sería un cambio estructural, importantísimo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí son 40
y la dirección del colegio dice, necesitamos un quórum alto, por lo menos 2/3 o 5/7, un quórum alto, pero no 50 más 1. ¿Para qué? Para que tenga legitimidad, ¿ya? Entonces, 40 compañeros dicen, yo quiero cambiarlo, quiero que sea bien la nota mal. Y de los 40, 20 dicen, no, yo no quiero. Están 50 y 50. ¿Ya? Eso no sirve. Tiene que haber un quórum calificado. Por lo tanto, los de allá tienen que convencer a una cantidad de los de acá, que son sus adversarios políticos, de votar por la idea de ellos. Y los de aquí, lo mismo con los de allá. Por lo tanto, es muy difícil. ¿Cuál es la pretensión del quórum calificado? De que sea muy difícil cambiar algo, sobre todo la Constitución. ¿Por qué? Porque los de izquierda, senadores, diputados, para cambiar algo de todo esto que se dejó tan bien amarrado, tendrían que convencer ¿a quién? A sus adversarios políticos de derecha. Y los de la derecha le iban a dar el voto, se pensaba que no. Por eso se establece el quórum calificado. Miren, ahí está, dependiendo de la categoría de las leyes. ¿Ya? No quiero que se lo aprendan de memoria, lo que yo quiero es que sepan que existe el concepto de quórum calificado, ¿bien? Esto está extraído de la Constitución, y aquí dice claramente, las normas legales, aquí nos ponemos el leguleyo, Lucas, usted sabe más que todos nosotros, esto en la Constitución dice, las normas legales que interpretan preceptos constitucionales, para su aprobación, 3/5. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley, 4/7. Las normas legales por un calificado, la mayoría absoluta, o sea, 50 más 1. Hay 3 categorías: 3/5, 4/7, 50 más 1. ¿Ya? Ahora, pregunto, José Carlos, ¿sabe calcular los 3/5, cierto? De un entero. En sus casas me imagino que saben. Mire las miradas ahí. Voy a hacer algo ahí muy corto y después vuelvo. Ya. Un entero, 155 diputados hoy en día. ¿Cierto? Un entero, 155 diputados. 3/5 es X. Divide en 3 dividido por 5 les va a dar una cantidad. ¿Ya? Les va a dar una cantidad, ¿cierto? 3 dividido por 5, el 5 del 3, 0, le coloco un cirito aquí, el 5 de 30, 6, 0,6. O sea, esto es igual a 0,6. 0,6 por 155 dividido por 1 son los 3/5. ¿Ya? Es bastante sencillo. Ustedes no se los voy a explicar la fórmula matemática porque no tiene relación. Pero lo que pasa es que aquí vi caras de terror, entonces lo expliqué. ¿Ya? Pero es muy fácil, lo pueden buscar en internet, se lo preguntan a Google. ¿Ya? Hay leyes. Lo que yo quiero que entiendan es que la Constitución, ¿cierto?, deja amarrado la misma Constitución para no ser modificada, y también leyes promulgadas por la dictadura para no ser modificadas mediante esto de los quórum calificados de diferente tipo. ¿Para qué? Para que sea muy difícil modificarlo, porque los de izquierda que quieren modificar todo esto van a tener que decirle a los de derecha, oye, los queremos convencer de nuestras ideas, voten por modificarlo. No. Y sin ese quórum calificado iba a ser imposible. ¿Ya? Era prácticamente imposible. Incluso hasta el día de hoy, algunos, por supuesto, los quórum se mantienen. Esto es de la Constitución que rige ahora, por lo tanto, los quórum se mantienen, y ustedes lo ven en televisión que hay discusiones que simplemente son imposibles. Hasta hace poco, aborto. ¿Cierto? Aborto. Porque no era con mayoría simple. Fin a las deudas del CAE. Lo han escuchado también, ¿cierto? También no se puede.
No se puede, inconstitucional, ¿ya? Y aparte de inconstitucional, simplemente no asisten a la votación. Por lo tanto, no hay un quórum calificado que permita cambiar las leyes. ¿Ya está? Ahí está. 3/5 de 100, lo hice de 100. 3/5 de 100, 60. 4/7 de 100, 57. O sea, hay que convencer a una cantidad del otro lado para que vote por mi idea. ¿Ya? Ya. Y aquí está este tema de la democracia protegida, que ya lo deslizamos en una clase, ¿cierto? Con esto de que aquí no se mueve nada sin que yo lo permita, y además investigar a mi hijo, ¿se acuerdan? Con los Pinochet, que va a haber una reacción por parte del ejército, ¿ya? Pero miren, la democracia protegida, ahora bastante más aterrizado, bastante más calmado, ya no con las imágenes esas que vimos. Significa simplemente defender la democracia de mi enemigo. Pero ¿cómo la dictadura va a defender la democracia de los enemigos? ¿Cómo la dictadura va a defender y proteger la democracia? Qué raro, ¿cierto? Porque la dictadura protegida es aquella que defiende de sus enemigos y los proscribe de la legalidad. ¡Ah! Entonces la democracia protegida por parte de la dictadura. ¿Quién eran los enemigos de la democracia para la dictadura? Todo lo que oliera o se moviera como... Claro, todo. Todo lo que oliera a marxismo, socialismo, comunismo, lucha de clases. Ese es el enemigo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que proteger a la democracia de ese enemigo, ¿ya? Vamos a aceptar todo tipo de opiniones, pero esas no. No, esas no. ¿Ya? Las otras sí, pero esas no. Porque esas solamente traen violencia. Por lo tanto, claro que es un concepto contradictorio, porque ¿cómo la dictadura va a proteger la democracia? ¿Ya? Por lo tanto, claramente que todas estas ideas que adhieren al socialismo, al marxismo, todas sus variantes, ¿cierto?, van a quedar prohibidas, totalmente prohibidas, ¿ya? ¿Y quién va a estar a cargo de proteger la democracia de este enemigo, que es la izquierda, el comunismo, el socialismo? Las Fuerzas Armadas. Van a actuar como garantes del Estado, de derecho, ¿ya? Y por eso es que las Fuerzas Armadas están en la calle, por eso es que las Fuerzas Armadas tienen todo ese poder asignado que tenían, por eso es que controlan a la sociedad, el Estado, el poder constituyente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, porque ellos son los garantes del Estado de Derecho, ¿ya? No las instituciones democráticas, como es hoy día, sino que ellos, ¿ya? También se crean instituciones para proteger la democracia que perduran hasta el día de hoy. Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, que está conformado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Contralor de la República, el Presidente de la República y otros, que se han llamado solamente en caso de emergencia, ¿ya? Es un organismo asesor del Presidente de la República. Ya vamos a ver una imagen. Y también el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, creo que ustedes lo han escuchado, prácticamente funciona como una otra cámara, ¿cierto? Una tercera cámara. Un diputado quiere llevar un proyecto de ley. Pensemos en el primer retiro del 10%. ¿Se acuerdan? Ya, primer retiro del 10%. ¿Y qué dijo el sector político? ¡No! Es inconstitucional. Por lo tanto, vamos a convocar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ¿qué hace? Revisa el proyecto de ley y dice, este proyecto de ley, sí, es constitucional, puede pasar al Parlamento. O dice, no, no es constitucional y no pasa. Y no pasa. Verónica, imagínese un proyecto de ley que dijera, todos los migrantes que se encuentran legales en Chile, aunque tengan familia, tienen que ser expulsados. El Tribunal Constitucional diría, eso es ilegal, porque Chile ha firmado tratados internacionales y no se permite. ¿Me entienden? Ya. Miren aquí, extracto de la Constitución del 80, artículo 24, esto ya está derogado, ya no corre. Miren las atribuciones, miren por favor las atribuciones del Presidente de la República. Arrestar a personas hasta por el plazo de 5 días en sus propias casas, lugares que no sean cárceles. Pero atribución del presidente dice, oye, Nelson me miró feo. No, de verdad. Restringir el derecho de reunión y libertad de información, o sea, la libertad de prensa.
Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen doctrina a que alude el artículo 8. O sea, ¿doctrina de qué tipo? Acá está. Toda la doctrina fundada en la lucha de clase. ¿Qué doctrina está fundada en la lucha de clase? Socialismo, comunismo, izquierda en general. ¿Ya? O sea, ser exiliado, expulsado del país. ¿Ya? Ahí tenemos el logo del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Ya? Esa es la estructura. Presidente de la República, presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, Contralor General. O sea, esto se cita prácticamente en Apocalipsis Zombies. En emergencia bastante grande. El Consejo de Seguridad Nacional es el que declara la guerra, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí tenemos el TC. ¿TC qué es? El Tribunal Constitucional, que conté Verónica, que determinaba si un proyecto era o no era constitucional. Y dice, rechaza acoger a trámite el requerimiento del gobierno. Ahí va, el proyecto, el primer retiro del 10%. Y el gobierno dice, no, yo me voy a oponer. Me voy a oponer a este retiro. Voy a convocar al TC, al Tribunal Constitucional. Y él se va a pronunciar. Y él va a decir si esto es legítimo o no. Y el TC que le dijo al gobierno, así que fue la puerta, ¡pum! Y partió el proceso del primer retiro del 10%. ¿Se acuerdan? Pero primero le preguntaron al TC, y el TC pudo haber dicho, es inconstitucional. ¿Y qué hubiese pasado? Hasta llegando. No hay retiro ni del 10, ni del 20, ni del 100. UDI acudirá al TC por proyecto de reparación por víctimas de lesiones de derechos humanos. Sabemos que se quiere reparar a esas víctimas, ¿cierto? De violaciones de derechos humanos durante ese proceso, ya. La UDI, partido de derecha, dijo, voy al TC para impedir que se reparen. ¿Ven? Así funciona. ¿Ya? Un sector político convoca al TC y le pregunta, ¿esto es constitucional o no? Y el TC, la palabra del TC es la que vale. Ellos votan. ¿Ya? Ya. Piñera convoca al Consejo de Seguridad Nacional y presenta agenda en materia de seguridad. ¡Fecha! ¿Qué estaba pasando? 6 de noviembre de 2019. ¿Cierto? Ya. Y miren desde cuándo no se había convocado. Se había convocado en 2014 para realizar el fallo de la Haya por la demanda marítima de Perú. ¿Ya? Claro, justamente. Sí, no es juego convocar al Consejo. ¿Ya? Y ahí tenemos lo que hace la síntesis, ¿cierto? Prácticamente. ¿Ya? De caballero, es que siempre se me olvida el nombre, ayúdenme. Jaime Guzmán, lamentablemente asesinado en democracia, senador de la República, ¿ya? Ideólogo de la Constitución del 80, ¿ya? Y esta frase no se me olvide nunca, estudien lo que estudien, ¿ya? Estudien lo que estudien. La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, o sea, si un día la dictadura termina y gobiernan los adversarios políticos, se vean constreñidos, obligados, limitados, a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo le haría, o sea, seguir el mismo camino que nosotros hemos seguido. Valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha de fútbol, imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Oye, cambiemos esto. Ya podemos ir de TikTok. Oye, cambiemos esto. No, tampoco se puede. Cambiemos esto de más acá. No, tampoco se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dejaron, durante toda esta clase, nos hemos dado cuenta, que dejaron la Revolución Armada de tal forma en que todo era limitado para el gobierno que iba a seguir. Gobierno que iba a seguir, de don Patricio Elwin, y que su frase célebre, vinculado a esto, en la medida de lo posible. Justicia, en la medida de lo posible. Esto otro, en la medida de lo posible, porque al final Pinochet sí dijo que se enojara mucho si es que nosotros cambiamos algo. ¿Bien? Y el presente y futuro de la Constitución del 80, ya lo sabemos, ¿cierto? Ganó, se convocó a un plebiscito, apruebo o rechazo, ¿cierto? Ganó la opción apruebo, por lo tanto con esto se aprobaba cambiar la Constitución del 80 y el segundo voto se aprobó una convención constitucional, ¿cierto? Muy diferente a esto otro que era 50% parlamentarios, 50% ciudadanos electos. No, la ciudadanía dijo 100% de ciudadanos electos. Y estos ciudadanos tienen la tarea de crear, redactar una nueva constitución.
que en algún momento vamos a ser convocados para aprobarla o rechazarla. ¿Qué van a votar ustedes? Ahí ustedes me contarán. ¿Ya? Por supuesto no hay tarea, no hay nada, si esto ya está llegando a su fin. ¿Bien? ¿Alguna pregunta por ahí que haya quedado? ¿Alguna duda de esas raras que son las mejores? Ya.